política es la organización civilizada y la convivencia, no es solo el poder. Hemos confundido poder político con política. La política es una palabra noble cuando la entendemos bien. Así que si confiamos en nosotros mismos, somos capaces de organizar, de comunicarnos, de dotarnos de confianza mutua, entonces podemos confiar en la política. Si se la dejas todo a los profesionales, las cosas cambian. Ya no puedes confiar lo mismo porque obviamente están buscando más poder. Bienvenidas, bienvenidos. Hoy vamos a tener una conversación con alguien a quien yo quiero mucho, admiro mucho y que sin duda es una de las personas que más conoce de comunicación y de los medios de comunicación en México. Me refiero a Gabriela Barquetín, que me da muchísimo gusto saludar. Gabriela, antes de darle la palabra, ha sido directora de W Radio por muchos años. Es actualmente la directora y además conduce pues uno de los noticiarios de radio más escuchados en todo el país, o probablemente el más escuchado en todo el país, que se llama Así las Cosas, en W Radio también. Es académica, ha dirigido el área de comunicación de la Universidad Iberoamericana, ha publicado cualquier cantidad de cosas, es lo máximo, Gabriela Barquetín. Y a mí me da mucho gusto que haya aceptado conversar con nosotros. Bienvenidísima, Gaby. Gracias por estar aquí. Al contrario, querido Mauricio, el que eres lo máximo eres tú, sabes lo mucho que te quiero y te admiro y me encanta verte además en esta faceta y además en el canal 44, que es un canal al que yo respeto y quiero mucho. Ahora sí que en mi etapa universitaria tuve mucho que ver con los medios universitarios, con los medios de diferentes estados de la República. Es un canal al que quiero, respeto muchísimo, así que gracias por invitarme, querido. Me da muchísimo gusto. Oye, Gaby, esto se va volando, el tiempo pasa muy rápido en esta conversación, apenas de media hora con 2 cortes. Entonces, déjame entrar de lleno, tú que sabes todo lo que hay que saber sobre los medios. Dice el presidente López Obrador que pues solamente se puede comparar la hostilidad que tienen los medios de comunicación en contra de él con aquella que tuvieron en su momento los periódicos contra el presidente Madero. Él se siente muy agraviado. ¿Tú percibes lo mismo? ¿Sí hay una guerra contra el presidente López Obrador o no? Déjame empezar por ahí. Mira, yo no diría que hay una guerra contra el presidente López Obrador, pero sí evidentemente hay medios muy críticos. Los medios hoy, primero hay que decir que creo que es muy difícil comparar o es casi imposible comparar con otros tiempos porque nunca habíamos tenido un ecosistema informativo como el que tenemos hoy. Es más, ahorita estamos en un canal que se ve de una manera muy amplia en el estado de Jalisco y más allá del estado de Jalisco. Yo estoy en una radio que se escucha al aire, pero también se escucha en digital. Es decir, no hay comparación, digamos, con el ecosistema informativo que tal vez había en otro momento. Pero yo lo que te diría, Mauricio, sí, evidentemente sí, hoy hay medios de comunicación que son muy críticos con el presidente de la República, sin lugar a dudas. Hay comunicadores y comunicadoras y periodistas que son muy críticos con el presidente de la República, sin lugar a dudas. Más que antes, que incluso Gaby, de repente... No sé si más que, no, yo no diría que más que antes, lo que pasa es que también se va transformando esto, ¿no? Es decir, vuelvo a lo mismo, cuando yo estudié la carrera de comunicación de 86-90, cuando yo salí de la carrera de comunicación y empecé a hacer periodismo y a ejercer en los medios, pues había 3 canales de televisión y había unos de radio y había unos periódicos, entonces claro, y la manera de ser crítica también estaba acotada, digamos, de otra manera, y tú lo sabes muy bien, pues había cosas de las que no se podía hablar, ¿no? Yo creo que lo que hoy estamos viviendo es un entorno que se ha venido conquistando en los últimos años, en los muchos últimos años, de libertad de expresión, en donde, sin lugar a dudas, hay una crítica muy fuerte hacia el presidente de la República, hacia los gobernadores, hacia la jefa de gobierno. Una crítica muy orquestada, grande, pero bueno. Gaby, es una crítica orquestada. Él dice que es una crítica orquestada, que se trata de una especie de coalición crítica y bueno, a todas luces el presidente ha expresado una hipersensibilidad también contra esa crítica que yo no había visto, eso sí, en presidentes anteriores. Tenían otros modos de controlar, seguramente más violentos, de eso tendremos que hablar también, pero lo veo muy, es decir, con la piel muy delgada frente a la crítica.
y no sé si realmente está orquestada o simplemente se trata del privilegio de la libertad, del privilegio de usar la libertad de expresión para contrapesar el ejercicio del poder. Mira, yo lo que te puedo decir, Mauricio, por lo menos desde donde yo trabajo, estoy en una radio comercial, yo escribo y hago medios también para el periódico El País, estoy también en medios universitarios, etcétera. Así Yo es. no, yo no veo que alguien me esté ordenando, digamos que alguien nos esté poniendo en una línea de decir, hay que decir, y hay que... Si algo está orquestado, pues que lo demuestren. Yo por lo menos lo que yo veo no es eso, lo que yo veo son voces que están diciendo lo que quieren decir en un Sí, espacio, digamos, en un entorno de libertad que ha sido difícil de conquistar en los últimos muy años, y tú lo difícil, sabes perfectamente bien, lo muy que le ha difícil. costado a este país conquistar esto. Y lo que sí creo es que cada gobernante tiene una relación diferente con los medios de comunicación. Sí, Cada gobernante. Otros habían sido particularmente incisivos, metiéndose de otra manera. Andrés Manuel López Obrador es un presidente que le gusta lamentarse en público sí. digamos, de los ataques mediáticos. Pero venimos también de otros sexenios en donde hacían otras cosas, ¿eh? No sé si necesariamente mejores, igual lo que pasa es que no nos enterábamos, ¿no? No, claro. Pero no, yo por lo menos hasta donde yo sé, Mauricio, yo no veo nada orquestado, así que nos digan a todos, mañana todos van a hablar de esto. Pues a mí no me ha llegado el memorándum, mano, la verdad, ¿no? No hay nada orquestado, pero lo que sí parece estar orquestado, sin embargo, es la respuesta a esas críticas, porque yo sí percibo que hay un sector de los comunicadores, bueno, muy cercanos al presidente de la República, la así llamada 4T, que sí parecen estar pasando un mensaje que viene desde el Palacio Nacional y que cada vez tienen más estos espacios públicos en donde pues se expresan ese mensaje de la 4T, donde se duelen, incluso han llegado a hablar de golpismo, Gaby, que a mí me parece particularmente delicado, es decir, confundir la crítica, por dura que sea, con la idea del golpe de Estado o con estar creando un ambiente golpista, pues ya me parece un poco excesivo, a mí personalmente, no sé si tú coincides con esta mirada. Sí, lo que creo, Mauricio, que estamos viviendo en verdad una época comunicativamente muy diferente a aquellas a las que estábamos acostumbrados. Y hoy lo que tienes son, sí, pues tienes personas que son abiertamente partidarias del gobierno del López Obrador, de la 4T, etcétera, y que por lo tanto asumen como propia una defensa, incluso con una narrativa de descalificación Exacto. directa y frontal de quien se osa, digamos, expresar una opinión contraria. Eso lo que pasa es que no lo teníamos antes, ¿no? O sea, es decir, sí estamos viendo hoy algo que vamos a necesitar una mirada crítica y una distancia crítica para poder entender lo que está No sucediendo. lo Pero teníamos hoy sí antes. tenemos un grupo, ¿Por qué ¿no no? qué? Porque esto que acabas de decir me parece muy importante, no lo teníamos antes. ¿Por qué no me dejas hacer un corte en este momento? Y vamos a quedarnos con eso. No lo teníamos antes, me Venga. importa mucho esa comparación. Un segundito, no se vayan, son apenas unos minutitos y volvemos con Gabriela Barquetín para hablar de esta relación entre poder y los medios. Estamos con Gabriela Barquetín, experta en medios de comunicación y de una larguísima trayectoria, y decíamos que hay novedades, que estamos viviendo en realidad una situación nueva, Gaby, nos decías, es un ecosistema distinto. Yo la verdad es que no hace mucho leí la novela de Enrique Serna sobre Carlos de Negri, ¿te acuerdas? Qué buena novela es, por cierto, El vendedor de silencio, si la memoria no me traiciona, que describe pues una relación muy corrupta de los dos lados, los gobiernos controlando a los medios de comunicación por todas las vías posibles, entregando cantidades de dinero enormes y sometiéndolos. Y del otro lado, pues dejándose someter, vendiendo silencio, como dice Enrique Serna. Tengo la impresión de que eso también ha cambiado, espero que para bien, Gaby. ¿Cuál es la tuya?
Es que cuando decía hace rato, Mauricio, que las cosas son diferentes, por ejemplo, no teníamos antes un gobierno en donde un presidente diera una conferencia todos los días, por lo menos de lunes a viernes, no lo teníamos, ¿no? Y eso es importante porque las conferencias de la mañana son un acto de gobierno, no son solamente una conferencia de prensa, son un acto de gobierno. Ahí se toman decisiones, se giran instrucciones, se hacen cosas. Pero además, quienes están presentes ahí, hay de todo, hay reporteros de medios de comunicación, hay reporteros y reporteras también de portales digitales, perfectamente atendible, pero también hemos visto una nueva, digamos, como una nueva generación, por decirlo de alguna manera, pues de hombres y de mujeres que desde sobre todo lo digital, pues también están aprovechando un poco el espacio para, digamos, para tomarlo, para hacer las preguntas que quieran hacer y para ponerlo ahí sobre el escenario. Eso no lo teníamos, eso no existía. Enrique Peña Nieto, si dio 3 conferencias de prensa en todo su sexenio, fueron muchas. Y en una dijo la famosísima, ya sé que no aplauden, ¿no? Es decir, no sabía exponerse a los medios de comunicación, nunca quiso exponerse a los medios de comunicación. Tieso el presidente Fue muy Peña lamentable Nieto. Aquella conferencia de prensa, tú lo recuerdas, cuando vino el candidato todavía Trump a México, y estuvieron juntos Trump y Peña Nieto en una conferencia de prensa, y lamentable, Peña se veía chiquititito frente a un Trumpzote, nunca supo manejar los medios, le fue de la fregada, ¿no? Entonces, claro, ahora tenemos un presidente que diario se está exponiendo a los medios. Entonces, yo lo que te diría, eso es nuevo, y por lo tanto también es nuevo este escenario de quienes lo defienden abiertamente, sobre todo a través de medios públicos o a través de algunas cadenas comerciales. Y eso no lo conocíamos, Mauricio. Eso no lo conocíamos. Y no es solo defensa, sino a veces es ataque. Gaby, no déjame decirte 2 cosas. Yo creo que eso sí lo conocíamos. Es decir, la tradición de que hubiera medios oficiales defendiendo al presidente de turno, sí lo conocíamos, Gaby. Es decir, más bien esa era la tradición del régimen priista, del régimen vertical, presidencialista, en fin, el singular, el régimen que nunca se fraseaba en plural. Y sí había voceros del gobierno. Pero te voy a decir por qué no. Te voy a decir por qué no, Mauricio. Porque no teníamos Twitter, no teníamos las redes sociales, no teníamos el hecho de que tú dices algo y te puede caer encima una andanada de odio de parte de quienes decidan defender lo que tengan que defender, y que eso te termine silenciando en un escenario que no era necesariamente el escenario mediático. Tal vez eso, hay una línea, digamos, de continuidad, ¿no? Si hacemos una arqueología de medios, hay una línea de continuidad, pero sí me parece que hoy hay un escenario mucho más fragmentado, mucho más violento, hay que decirlo, mucho más violento en términos sobre todo discursivos y por lo tanto mucho más intimidatorio, ¿eh? Y eso todavía estamos lejos de saber hasta dónde nos va a llevar. Ahora, tenemos un presidente que en mi opinión, Gaby, es un genio de la comunicación política. Desde que era el líder de la oposición, tenía una capacidad de convertir en mensaje político, pero en mensaje político de golpe, de respuesta rápida y de acusación hacia los gobiernos a los que criticaba. Y la verdad es que yo creí que una vez que estuviera en la jefatura del Estado iba a modificar esa mecánica de comunicación. Y no, como jefe del Estado sigue siendo un gran comunicador político, en mi opinión, porque pasa mensajes que no necesariamente se corresponden con los datos que uno puede confrontar, pero pasa el mensaje, pasa a la gran mayoría de la población, y eso es otra novedad, Gaby. El presidente es un gran comunicador. Es un gran comunicador, y yo, Mauricio, en las mañanas, yo tengo un noticiero todas las mañanas, lo que yo hago es en una computadora estoy monitoreando la mañanera, pues eso, para ver qué dice y cómo se dice y para ver qué es lo que está sucediendo ahí. Y yo a veces llego a ver que en menos de una hora hay 80,000, 90,000, 100,000, 110,000 personas conectadas a esa conferencia en uno de los canales, ¿Cuál es YouTube. la audiencia, digamos, para ayudarnos a comparar? ¿Qué significa eso en comparación con, por ejemplo, con una muy buena estación de radio, con una muy buena estación de televisión? Mira, pues es una, porque al final lo tienes que sumar, ¿no? Es decir, porque tienes muchos canales. El presidente tiene el canal personal, tiene el canal del gobierno y luego los que lo replican, etcétera, etcétera. Pues la verdad es que compite perfectamente bien en audiencia con
pues con un buen noticiario de la mañana. Con Lo compite rating perfectamente altos, bien. digamos. O sea, Sí, sí, ok, compite, ¿no? ok. O sea, sí compite. Sí es algo que tú dices, ahí están, porque además es gente que está conectada todo el tiempo y está opinando y están metidos en el asunto. Eso Sí, no lo teníamos. sí, Eso sí no existía, ¿no? ok. Entonces, sí, creo que le ha costado mucho trabajo poner, digamos, mantener el control de la agenda, que eso le gusta a él mucho, mantener el control de la agenda, poner él los temas. Al final, la línea 12 del metro, un poco las elecciones, ha habido varios momentos Los en este medicamentos, sexenio que le han arrebatado, digamos, el control sí. de la agenda, pero él logra regresar el control de la agenda, tan lo logra regresar, Mauricio, que estamos hablando de él, que en las mañanas hablamos de lo que acaba de decir el presidente. Es decir, Sí, nosotros mismos, y eso también algún día tendríamos que reflexionarlo, sí, terminamos cayendo un poco en el embrujo, ¿no? De decir, lo que dijo, lo comentamos, no lo sí, comentamos, absolutamente. entonces se vuelve un círculo, no sé si virtuoso, creo que a veces vicioso. Yo creo que es vicioso, Gaby, y la verdad es que a mí también me Sí, preocupa mucho el mal humor que está expresando el presidente, porque es un mal humor cotidiano que se desenvuelve después, se amplifica justamente en las redes, que es la otra lógica de la comunicación en este ecosistema, como le llamas, de comunicación. Y sí, a mí también me preocupa mucho la violencia que se está acrecentando a través del uso de la palabra. ¿Por qué no hablamos de eso al regresar de este segundo corte? Vamos a concentrarnos en la violencia y a ver cómo podemos recomendar un poco de paz, de muy serenidad, bien. de apaciguarnos. Venga, no se vayan, estamos hablando con Gabriela Barquetín y está resultando muy interesante. Regresen, no se vayan. Ya estamos de regreso y estábamos por retomar el tema de la violencia que se está reproduciendo en los medios tradicionales y ahora en las redes sociales, que yo percibo particularmente agresivas, Gaby. Tienes razón, lo que dijiste antes me importa subrayarlo. Uno emite una opinión en los medios de comunicación y si alguno de los bandos, porque a todas luces hay dos bandos establecidos, ¿no? Sí estamos en polarización, no les gusta, pues se ponen muy violentos. Y esto es delicado, supongo que tú lo vives todos los días y con mucha más intensidad. Sí, y a veces no es nada agradable, hay que decirlo, ¿no? De repente te ves como yo he sido tendencia incluso en redes sociales en varias ocasiones, por cualquiera de los dos bandos, ¿eh? O sea, Sí, yo por eso digo que la verdad es que cualquiera de los dos bandos pueden ser igual de agresivos, igual de violentos, e igual de intransigentes, ¿no? sí. Y la verdad es que de pronto es muy difícil, ¿no? O sea, yo he habido veces que de plano hago 3 pasos para atrás y digo, yo, ¿qué necesidad tengo? Pero bueno, por el otro lado también es un espacio o son espacios en donde es importante estar. A ver, yo te diría, Mauricio, creo que lo que tenemos que hacer, y me encanta además que estemos en este momento en un canal universitario y que Sí, estemos hablando con universitarios, así y es. ya sé que estamos en tiempos todavía pandémicos, ¿no? Pero al final lo que necesitamos fomentar es el encuentro cara a cara. Yo estoy convencida de que la violencia se reduce cuando te miras a los ojos. Pero eso en Yo redes sé es que suena imposible, muy Gaby. romántico, pero creo que es muy importante, sobre todo entre los jóvenes, entre ciertos sectores, volvernos a mirar los ojos. Y, no, y el mirar a los ojos no significa el que de verdad sea uno a uno, pero en redes sociales es muy fácil, desde mi cuenta anónima o desde mi cuenta no sé qué decir, que eres un estúpido, que eres un no sé qué, y atacarte, porque no te tengo enfrente. Fíjate A mí me que ha pasado que de repente yo estoy en un auditorio y la gente frente a mí sí, me puede criticar, me puede decir muchas cosas, pero pero no no te me agrede, insulta. así es. Y El otro día estuvimos platicando aquí con Catalina Botero, a quien tú conoces, fue relatora de la libertad de expresión, y ahora se metió en todo este asunto del Comité de Supervisión de Facebook a nivel global, impresionante. Y ella así es. misma nos decía, tenemos dos grandes enemigos, es sí, el anonimato, incluso el diálogo con las máquinas, ni siquiera con personas, sino con bots que están diseñados para agredir, para golpear,
para descalificar, y del otro lado tenemos los algoritmos. Las redes sociales acaban encapsulando a las personas en buena medida por los algoritmos que las propias empresas generan, pero también porque la gente prefiere escuchar a los suyos. En este cara a cara del que hablas, yo coincido, tendríamos que romper esas fronteras y lograr que los distintos hablen, pero que hablen sin necesidad de golpearse unos a otros. Está difícil, Gaby. Tú que eres experta en esto, ¿cómo se rompe eso? Porque es global, además. Yo creo que no es un fenómeno mexicano. Sí, yo creo que está difícil, Mauricio, pero no nos podemos dar por vencidos. Y yo de verdad convoco a las universidades a que sean espacios para ello. Vamos, aunque sea haciéndolo poco a poco, pero convoco a las universidades y convoco a las fundaciones y convoco a los espacios en donde físicamente nos podamos encontrar, podamos debatir, podamos no estar de acuerdo y podamos darnos cuenta que el que está frente a mí posiblemente piensa radicalmente diferente a mí, pero no es mi enemigo. Lo que pasa es que hemos convertido a México en una guerra de enemigos. Sí. Y lo que nos vamos a dar cuenta es que aquel que posiblemente apoya la 4T o el que está en contra de la 4T no son enemigos, simplemente están viendo el mundo de una manera diferente. Pero como todo se polarizó y más por la pandemia, dejamos de mirarnos y por lo tanto de verdad estamos ya en un momento que a mí sí me preocupa porque es tal el nivel de agresividad que en cualquier momento esto puede pasar de la palabra a los hechos. Entonces, de verdad, yo lo único que puedo hacer es decir, ojalá las universidades nos ayuden y ayuden a eso, pues a fomentarlo poco a poco. Vamos a hacerlo, vamos a pedirle también a la gente que nos está viendo que se sume a esta campaña de paz, que no nos sigamos agrediendo. Pero la verdad es que también tenemos que mandar el mensaje tanto al señor presidente de la República, con todo respeto, para que no exacerbe este ánimo de descalificación, de violencia hacia cualquiera que emita una crítica, pero también tenemos que pedírselo a los que están del otro lado, Gaby, hay que apaciguarse. Todos nos tenemos que apaciguar. Los medios de comunicación, ya nos decías tú, sí están exagerando un poco el tono de su crítica y el presidente, pues sin duda. Yo la verdad es que no tengo ninguna duda de que los presidentes anteriores usaban otros medios de poder, repito, a veces mucho más agresivos. O sea, realmente era peligroso criticar a los presidentes de los años 50, 60, a Díaz Ordaz, por ejemplo, a Echeverría, era peligroso incluso. Hoy tenemos un espacio de libertad, pero lo estamos mal usando. Usemos las universidades y qué más, Gaby, para ir cerrando esta conversación. Pues mira, yo invitaría a quienes nos escuchan a que tal vez asumamos, sí, el presidente es el polarizador en jefe, sin lugar a dudas, ¿no? Es el que todas las mañanas descalifica, polariza, sí es cierto, sí. Pero no podemos seguir señalando porque si no vamos a estar como, es que mi papá y mi mamá me dijeron. Creo que también nos toca asumir, ok, si eso no nos gusta, pues hagámoslo diferente. Sí. Y hacerlo diferente, a mí, por ejemplo, creo que en estas últimas campañas electorales me pareció terrible que lo único que escuchaba yo en la oposición es que él dice, pues sí, pero ¿qué dicen ustedes? No, o sea, nada. ¿no? Es decir, no podemos caer todo el tiempo, ok, eso no nos gusta, y yo suscribo, a mí no me gusta, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos y cómo? Primero, tengamos una mejor dieta informativa, seleccionemos mejor lo que consumimos de información, de medios, de comunicación, etcétera. Métanse en la cabeza este concepto de dieta informativa, a mí me sirve mucho, porque de repente me gusta oír algo estridente, pero luego lo combino con algo. Es como de repente me gusta comer una hamburguesa y luego me como una ensalada. Hagan lo mismo con la información, ¿no? De repente algo que tal vez sea chatarrón, pero luego combínenlo con algo bueno, lean un libro, vayan a clases, hagan otras cosas. Vamos hablando. Y hagamos una buena dieta informativa, de verdad. Vamos hablando, vamos conversando. Gaby, es horrible, el tiempo se nos ha escurrido entre las manos. Vente otra vez a conversar, te lo ruego. Vente en otro momento y vamos a ver si le damos continuidad a esta conversación, porque, por cierto, de conversar se trata. Esta es la mejor forma de evitar que haya una cultura del odio, de la violencia. Vamos construyendo cultura de paz. Gabriela Barquetín, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Muchas gracias. Gracias.
convivencia, no es solo el poder. Hemos confundido poder político con política. La política es una palabra noble cuando la entendemos bien. Así que si confiamos en nosotros mismos, somos capaces de organizar, de comunicarnos, de dotarnos de confianza mutua, entonces podemos confiar en la política. Si se la dejas todo a los profesionales, las cosas cambian. Ya no puedes confiar lo mismo porque obviamente están buscando más.